Buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Felipe Ruiz Barbosa, soy interno de la Universidad Autónoma de Centroamérica y actualmente cursando lo que es el bloque de pediatría en el Hospital Clínica Bíblica. Y para el día de hoy o en esta ocasión vamos a hablar un poco de lo que es la anemia ferropénica, ¿verdad? Pasando por varios puntos. En este caso vamos a hablar un poco de primera entrada de la epidemiología o sobre los conceptos bases que debemos tener en cuenta un poco de la fisiología para poder entender un poco lo que es el metabolismo del hierro, la fisiopatología, qué es lo que pasa en esta situación, las causas o la etiología, ¿verdad? El abordaje diagnóstico, importante, las manifestaciones clínicas principalmente de las que podemos ver, eventualmente su tratamiento y como final una prevención, ¿verdad? Sobre todo para esta patología. Entonces, un poco hablando de la epidemiología, en primera instancia, ya es de bien conocer que la anemia es un importante problema de salud pública y a nivel mundial. Sobre todo está afectando a lo que son los niños pequeños y principalmente a las mujeres embarazadas y en puerperio. Y principalmente también en las niñas, ¿verdad? Que ya empezaron esa menstruación. Entonces, por eso que en las gráficas que vemos al lado izquierdo y el mapa, podemos ver que dice anemia estimada en mujeres en edad reproductiva y niños, ¿verdad? Sobre todo en estos parámetros de lo que es a nivel americano o latinoamericano inclusive. Entonces vemos, por ejemplo, que habla sobre las mujeres de 15 a 49 años y los niños principalmente de 6 a 59 meses. Vemos entonces que Costa Rica actualmente en el porcentaje que ellos estiman a 2019 se habla de un 19%. O sea, quiere decir que en Costa Rica, si bien es cierto, es una alta prevalencia, aún así se sigue tratando de manera adecuada, sobre todo porque su nivel socioeconómico, ¿verdad? Que así lo permite. Entonces vemos que la afectación siempre va a estar indicada a países o dada por países, digamos, de clase media baja, son los más afectados. Se estima inclusive ahí que hasta un 40%, como vemos en la diapositiva, de todos los niños siendo afectados, ¿verdad? Inclusive se habla de cuando ya la anemia es un poquito más severa o más grave, provoca la pérdida de 50 millones de años de vida saludable para 2019. Esto sobre todo en los países, digamos, de bajos recursos, en donde principalmente la alimentación es un factor desencadenante en el cual la anemia o los depósitos de hierro se van a ver afectados en este sentido. Y obviamente, como vemos aquí, dentro del todo el globo de anemias o el espectro, la causa por deficiencia de hierro en la dieta es una de las principales. Otras causas que inclusive se pueden ver de diagnóstico diferencial son las talasemias e inclusive el rasgo de células falciformes o la malaria. Entonces es importante conocer esos datos y que en Costa Rica ya se han tomado medidas al respecto. Entonces por eso es que estamos un poquito más abajo de los percentiles. Entonces para nosotros en el entendido de lo que es la anemia ferropénica debemos tener en cuenta dos aspectos, que una cosa es anemia y una cosa es ferropenia, que una puede conllevar a la otra, pero no de manera viceversa, o sea que la ferropenia, vamos a ver más adelante por qué, nos puede conducir a una anemia, o sea que los bajos depósitos de hierro. Entonces, primero vamos a definir, como dice en la diapositiva, que la reducción de la concentración de la hemoglobina y o de la masa global de hematíes en la sangre periférica nos va a constituir una anemia sobre todo por los debajo de los niveles, digamos, considerados normales, como vemos en la tabla ahí, según determinada por edad, sexo e inclusive altura sobre el nivel del mar. Entonces, cuando hablamos de niños o en nivel pediátrico, no nos podemos basar en un estándar de solo una cifra. Debemos de tener en cuenta que va por rasgos etarios. Entonces, por ejemplo, vemos que en el nacimiento y principalmente en la primera y segunda semana los niveles de hemoglobina son altos, son altos. Eso debido sobre todo a la transmisión fetoplacentaria, ¿verdad? De lo que es las hemoglobinas, ¿verdad? La hemoglobina fetal y todo esto, a la hemoglobina materna y dependientemente de lo que es el estado del hierro, que también es un nivel en cuenta a tomar. Entonces vemos que, como dice ahí en el concepto abajo de la tabla, eh,
se dice o se establece según la OMS que la disminución de los niveles de la hemoglobina y el hematocrito por debajo de dos niveles de desviación estándar. Entonces eso es como para nosotros catalogar que un niño está presentando anemia, ¿verdad? Pero también tenemos el concepto de ferropenia, porque la ferropenia, como bien lo dice la palabra, son depósitos bajos de lo que es sistémicos de hierro a nivel pues del organismo, ¿verdad? Y esto conlleva un potencial efecto nocivo, obviamente, especialmente en la infancia, por lo que vamos a ver un poquito más adelante de lo que les voy a hablar, de lo que influye el protagonismo del hierro. Inclusivemente se dice que la situación va a agravar o se mantiene en el tiempo, digamos, va a desarrollar anemia ferropénica. Entonces, en los estadios tempranos de ferropenia, no, inclusive no va a haber anemia, porque, digamos, el signo tardío de una ferropenia es una anemia. Entonces, a veces, inclusive en analítica, se dice que para uno establecer anemia ferropénica, primero hay que basarse en los valores de ferropenia y no así en la hemoglobina y en el hematocrito. Entonces, por eso es muy importante establecer que ya la anemia ferropénica como tal es causada por una eritropoyesis deficiente, o sea, la formación de lo que son los eritrocitos por la misma falta o la disminución del riego medular. Entonces, teniendo en cuenta estos conceptos, vamos a pasar a hablar un poco del metabolismo del hierro. Ok. El hierro, principalmente, ¿verdad? Es un micronutriente que principalmente se va a obtener por medio de la dieta. Usualmente, y lo que respecta, digamos, en gran porcentaje, se absorbe en el duodeno y en el yeyuno proximal. Entonces, vemos aquí en la imagen de la izquierda varias enzimas y proteínas que van a actuar dependiendo de lo que es el aporte, ¿verdad? De hierro. Entonces, importante tener en cuenta que vamos a tener la ferritina, es una importante enzima que va a obtener reservas del hierro, ¿verdad? Proveniente de la dieta. En medio de los enterocitos, ¿verdad? Que son los que principalmente absorben este hierro, vamos a tener enzimas o proteínas como la ferroportina, que básicamente va a estar condicionada por otra que se llama la epsidina, que es básicamente son dos de los condicionantes principales para que el hierro se absorba o no se absorba y se quede acumulado, digamos, en el enterocito. Entonces, vemos que otra de las importantes enzimas a catalogar es la transferrina. La transferrina básicamente, después de que el hierro atraviesa el enterocito, ¿verdad? Por la membrana apical, a través de diferentes enzimas, como lo vemos aquí, la divalent metal transporter, que es una de las que actúa para que el hierro ingrese, va inclusive a absorberse por la ferritina. Y entonces la ferritina básicamente va a obtener esas reservas de hierro. ¿Y qué es lo que le condiciona o eso? Pues dependiendo del organismo o de la homeostasis que esté presentando digamos, el niño en este caso. Entonces, por ejemplo, si ocupamos que hay una elevada eritropoyesis, ¿verdad? Sobre todo porque el metabolismo de los eritrocitos está cortado, ya tiene una vida media más corta que la de un adulto, ocupamos, digamos, formar más eritrocitos. Entonces, se va a liberar lo que es el hierro a través de una puerta que básicamente se llama la ferroportina, pero esta va a estar mediada por la epsidina. La epsidina es un factor importante porque dependiendo de la situación en la que el organismo se encuentre, va a decir si abramos esos canales para que entre el hierro y pueda ser transportado por la transferrina en el medio capilar sanguíneo, o más bien vaya a cerrar esas puertas y diga no pasa hierro porque lo ocupamos para las reservas dependientemente de los casos. Un ejemplo, en los procesos inflamatorios se sabe que la ferritina es un condicionante, digamos, para lo que son los niveles altos cuando hay inflamación, es un reactante de fase aguda. Entonces, cuando hay inflamación y sobre todo por la inmediación de de las interleuquinas, la epsidina dice, cierra las puertas, el hierro no pasa y los eritrocitos para su formación no van a estar obteniendo el hierro. ¿Qué es lo importante de aquí? Que el eritrocito sabemos, como vemos en la imagen de la derecha,
está formada por los grupos hemos. Es importante reconocer, como vemos en imagen, en donde una parte de las moléculas siempre del eritrocito es el hierro. O sea que sin el hierro, ese eritrocito, digamos que no va a estar conformado adecuadamente. No va a tener un tamaño individual conforme, digamos, a la edad del paciente. Entonces, inclusive podemos ver que más adelante, en donde lo que se llama el volumen corpuscular medio, que básicamente es el tamaño del eritrocito, va a estar disminuido. ¿Por qué? Porque el hierro no va a estar presente y va a haber, digamos, como malformaciones en ese eritrocito. Entonces no se va a formar adecuadamente y la eritropoyesis va a estar afectada. Entonces eso es muy importante tener en cuenta los mecanismos y que más adelante vamos a ver que en la serología se pueden medir la ferritina y la transferrina principalmente para poder determinar si hay niveles altos o bajos de depósitos de hierro en el metabolismo, ¿verdad? Entonces, habiendo dicho lo de la fisiología, vamos a tener que la fisiopatología va a estar condicionada por tres etapas progresivas, se podría decir. En la primera instancia vamos a tener la ferropenia, en donde la ferritina, que está básicamente en el sistema reticular endotelial, de lo que son los enterocitos, se van a ir vaciando, ¿verdad? Por el aporte inadecuado. Pongámoslo en este ejemplo, porque esto hay que tener en cuenta que es una anemia de tipo nutricional. Entonces, vamos a ver que se va a ir vaciando poco a poco los depósitos y las cantidades de hierro. Entonces, esa es una etapa inicial. En esta etapa aún puede haber inclusive signos clínicos, pero muy sugestivos. Entonces, lo que lo va a determinar básicamente es la serología. En segunda etapa, la ferropenia sin anemia, o sea, baja los niveles de depósito de hierro, pero aún no está evidenciado en lo que es la formación de los eritrocitos y la hemoglobina como tal, ¿verdad? Entonces, aumenta ese déficit de hierro, ¿verdad? Hay menos disponibilidad sérica que no está entrando y lo vamos a ver importantemente en lo que es la analítica bioquímica, pero el hemograma como tal de la hemoglobina y el volumen corpuscular medio no va a estar tan afectado, ¿verdad? Ya para el último paso vamos a tener la que es la anemia ferropénica, en donde ya los depósitos bajos de hierro va a haber las alteraciones hematológicas que vamos a poner a continuación, ¿verdad? Entonces va a haber una mayor afectación y las anomalías previas y la clásica sintomatología de anemia en la que voy a describir más adelante. Entonces veamos qué condicionantes, por ejemplo, nos pueden decir que afecten la absorción del hierro. Importante, la disminución de la absorción. Puede haber casos de hipocloridia, la leche de vaca. Se dice que la leche de vaca o un aumento excesivo de leche de vaca es perjudicial para el niño, entonces va a condicionar mucho lo que es la absorción del hierro, los fitatos y oxalatos, los fosfatos también, la escasa fibra, una sobrecarga de hierro, como vimos adelante, además anterior, una sobrecarga de hierro básicamente le va a decir a la enzima o a la proteína epsidina que cierre esos canales y que no pase hierro. Entonces, básicamente no va a estar llegando hierro para la formación de la eritropoyesis. Y la inflamación, como mencioné anteriormente, que aumenta la absorción, un pH muy ácido, la vitamina C, inclusive cuando vayamos a la parte del tratamiento, vamos a ver que se recomienda lo que es suplementar hierro con vitamina C, sobre todo para aumentar la absorción en cuanto a lo que cuando, digamos, está disminuida. Va a haber el aumento de la eritropoyesis. También, digamos, como dije anteriormente, la vida media del eritrocito puede estar disminuida, por ejemplo, un proceso de hemólisis en donde haya los eritrocitos, digamos, la lisis de los eritrocitos esté aumentada, va a estar liberando hierro. Entonces, ahí es importante tener en cuenta que el hierro va a estar elevado. Los estados de hipoxia, los aminoácidos también, inclusive los azúcares y las carnes y los pescados aumentan la absorción. Entonces, dentro del tratamiento y las pautas dietéticas, se habla también de las carnes y los pescados, sobre todo porque tienen alta concentración de lo que es el grupo del hierro M, ¿verdad? Que es uno de los hierros que con más de los depósitos, digamos, dietéticos que contiene más
hierro a nivel biológico, digamos, y que se puedan ingerir. Ahora bien, es importante reconocer dentro de las causas, ¿verdad? Tres tipos principalmente. Entonces, vamos a ver que va a estar condicionada por un aporte insuficiente, puede haber afectado por una absorción intestinal alterada o por un aumento de las pérdidas. Entonces, vemos que digamos que las causas de ferropenia o anemia por déficit de hierro se van a clasificar de esta manera. En nuestro medio, digamos, la ferropenia al nacimiento es poco frecuente, sobre todo por la transfusión, digamos, placentaria de hierro precedente de la madre al feto. Entonces, por eso se dice que durante los primeros 6 meses, ya con la lactancia materna exclusiva, es poco usual ver problemas de anemia ferropénica, sobre todo porque va a estar cubierto en esa parte de lo que son los depósitos de hierro y cubre suficiente para lo que es su crecimiento y desarrollo. Entonces, es extraño a no ser que la lactancia materna esté condicionada, ¿verdad? Por ejemplo, que no se le esté dando y que inclusive se utilicen fórmulas no enriquecidas. Las dietas veganas es muy importante saber que ciertas restricciones de bioalimentos van a condicionar el aumento, digamos, de la anemia ferropénica y los bajos depósitos. La leche de vaca en menores, muy importante tener en cuenta que no darlo en exceso, por lo que voy a comentar, digamos, un poquito más adelante. Entonces, vamos a ver inclusive que la prematuridad y el bajo peso, inclusive también se habla que asocian ferropenia con frecuencia. Entonces, obviamente que, por un lado, digamos, la disminución de la transferencia materna que se debe dar al final del tercer trimestre y un niño que nace prematuro, pues no se va a dar ese intercambio. Entonces, el hierro va a estar disminuido, ¿verdad? Por otro lado, digamos, las tasas de crecimiento aumentadas en estos recién nacidos. Ahí, digamos, hay una correlación directa, digamos, entre lo que es el grado de prematuridad y el riesgo de anemia, ¿verdad? Se dice que ya después de los 6 meses de vida, pues obviamente hay que implementar lo que son ya el problema de la lactación y la introducción de los alimentos, ¿verdad? De origen sobre todo animal y vegetal. Entonces, en la actualidad, obviamente que en este caso pautar, digamos, suplementos de hierro en los nacidos de pretérmino por esa condición que les hablé anteriormente. La abscisión intestinal alterada, obviamente hay un problema ahí como patologías, principalmente, digamos, enfermedad celíaca, una infección por Helicobacter pylori, restricciones intestinales y entre otras condiciones que vemos mencionadas en el cuadro de la izquierda, aumento de las pérdidas, sobre todo en niñas, ¿verdad? Que ya menstruan, hemorragias abundantes, inclusive en niños, epistaxis a repetición, o sea, básicamente son pérdidas o microhemorragias, en donde obviamente la pérdida de eritrocitos va a conllevar pérdida de hierro que puede ser eventualmente absorbido mediante la eritrolisis, ¿verdad? Y el ejercicio físico interno, ¿verdad? Entonces es muy importante y si nos queremos poner un poquito más específicos, vemos que hay causas frecuentes de ferropenia por edad. Entonces vemos que en el periodo natal, como dije antes, ferropenia materna, una madre que, por ejemplo, no se había realizado exámenes con anterioridad en su etapa gestante y no fue suplementada, digamos, con hierro profiláctico, entonces va a bajar sus reservas de hierro y lo que va a hacer es que se las va a transmitir al niño. Entonces, básicamente no va a haber hierro suficiente como para cubrir esos primeros 6 meses de primera vida, ¿verdad? La prematuridad, como dije anteriormente, o inclusive una hemorragia materna fetal, ¿verdad? Hay condicionantes que son poco frecuentes, pero que ocurren. Ya a partir de los 6 meses, la lactancia materna exclusiva, pero que no se introduzcan, digamos, dietas, la leche de vaca, ¿verdad? Importante tenerla muy en cuenta. Siempre hay pautas, ¿verdad?, a marcar sobre el hecho de que la leche de vaca, digamos, debe ser introducida paulatinamente y no en exceso. El sobrepeso y la obesidad, obviamente el bajo nivel socioeconómico debido a, digamos, a los ingresos económicos y que la persona pueda, digamos, adquirir todos esos alimentos que son vitales para el niño y su crecimiento. Ya para la edad escolar, pues dietas bajas contenidas en hierro, las veganas, es inevitable que una dieta vegana no va a aportar mucho a lo que es el desarrollo de lo que es el niño, sobre todo a nivel cognitivo, como vamos a ver más adelante, o patologías digestivas
como vimos en la imagen de la izquierda. Y ya en la adolescencia, pues todo lo relacionado con aumento de las pérdidas, digamos, de sangre, metrorragias, dietas de escaso con aporte de hierro, la misma obesidad otra vez, el ejercicio físico intenso y los que hablé anteriormente, ¿verdad? Y sobre todo también una etnia hispana o raza africana que está condicionada a lo que es causas, digamos, como más frecuentes, sobre todo en la adolescencia, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo importante ya a la hora de uno decir, voy a abordar eh, una persona, digamos, o un niño en este caso, con, digamos, ciertas alteraciones? Vamos a ver que en la ferropenia va a haber ciertas alteraciones y en anemia los signos clásicos, ¿verdad? Entonces, empecemos, por ejemplo, por la ferropenia. Va a haber repercusión sobre el sistema nervioso central, o sea, va a haber irritabilidad, va a haber déficit de atención, va a haber dificultad en el aprendizaje, va a haber una disminución en el rendimiento. Y si sucede en épocas tempranas, digamos, va a haber una alteración en la maduración y con afectación en la función. Entonces, por eso es muy importante diagnosticarlo precozmente para evitar situaciones irreversibles. La pica o la pagofagia, inclusive la geofagia, básicamente son trastornos de la conducta alimentaria que pueden estar incluidos dentro del abordaje clínico y que se pueden ver consistentes, digamos, con sustancias no nutritivas. O sea, por ejemplo, la geofagia es el consumo de tierra o la pagofagia, ¿verdad? El consumo de hielo u otros alimentos o no alimentos, digamos, sino objetos que no sean de consumo, digamos, o aprovecho nutritivo. Vamos a ver inclusive alteraciones digestivas, como la anorexia, digamos, quizás como la más precoz. Vamos a ver situaciones como la quelitis angular, la glositis, la hipocloridria, como dije anteriormente, ¿verdad? Que disminuye, digamos, la absorción y la atrofia vellositaria, ¿verdad? Donde, por ejemplo, no hay suficientes enterocitos para que digamos, haya una absorción adecuada de hierro. ¿Qué alteraciones dermatológicas? Bueno, pues una cerosis, puede haber inclusive descamación cutánea, digamos, un pelillo un poquito más ralito en el niño y escaso, uñas quebradizas y, digamos, coiloniquia, que son dedos en forma de cuchara. Entonces son como cosas que podemos ver. Obviamente va a haber una alteración inmunológica, sobre todo que afecta a la quimiotaxis, ¿verdad? O digamos, la función bactericida, digamos, a los neutrófilos o inclusive a otras formas de respuesta inmunitaria. Obviamente siempre se ha seguido con esa controversia sobre si favorece o dificulta ciertas infecciones, digamos, puesto que ya la función inmunitaria está deficiente, los patógenos también precisan de hierro para su metabolismo. Entonces, cuando un microorganismo infeccioso entra al organismo, la hepcidina, como mencioné anteriormente, va a captar eso y va a decir, no pasa hierro para que no se sobreexprese, digamos, estos microorganismos o no proliferen. Entonces, se puede decir que en este caso hay una alteración de lo que es la utilización del hierro para la eritropoyesis. ¿Debido a qué? A un microorganismo que está afectando el sistema. Entonces, ¿cómo sucede? Un ejemplo, en la malaria. La malaria es un vivo ejemplo de lo que sucede en estos casos. Hay una alteración en la termorregulación, sobre todo en una menor respuesta adaptativa al frío. Y otro, digamos, de los síndromes, digamos, de hiperreactividad o hiperactividad, vemos el síndrome de las piernas inquietas. Tal vez un niño que tenga alteraciones del sueño, que inclusive haga apneas o que no se esté quieto cuando, por ejemplo, está acostadito o que, digamos, se esté moviendo, digamos, sin parar. Es como un datos sugestivos de lo que es esta ferropenia. Ahora bien, de la anemia, pues básicamente lo del signo clásico, la palidez como siempre, pero habitualmente no es visible, digamos, hasta, como dice, valores de 7 a 8 gramos por decilitro. Entonces es como importante saber que la anemia, como tal, o los signos de anemia, no, en el abordaje clínico, no los debemos tomar tanto en cuenta porque son signos tardíos de una ferropenia. Entonces, no son como criterios diagnósticos precisos para a la hora de uno, digamos, decir si tiene una clínica sugestiva, ¿verdad? Ya es como ya anemias más avanzadas en donde los depósitos de hierro ya están muy por debajo de los niveles normales.
Ya con valores, digamos, por ejemplo, de hemoglobina más bajos, muy bajos, va a haber taquicardia, soplo cardíaco sistólico, como dice ahí, dilatación cardíaca, ya va a haber irritabilidad más marcada, va a haber anorexia, inclusive mucho más marcada, y la letargia, ¿verdad? Un niño, digamos, que quizás no se mueve mucho y que lo vemos muy de ánimo bajo, como dicen. La astenia y la fatigabilidad excesiva, propios, digamos, de una anemia, inclusive de una persona adulta común y corriente, ¿verdad? Hay un problema de lo que es la trombosis, sobre todo por el problema, digamos, que puede afectar al cerebro, digamos, enviando un coágulo y eventualmente provocar un accidente cerebrovascular. Entonces, ya estos son datos, digamos, como, digamos, de una anemia un poquito más marcada, ¿verdad? Entonces, ya esos son casi que casos graves en donde hay que tomar en cuenta, digamos, ciertas pautas un poquito más invasivas, ¿verdad? Ahora bien, lo importante, digamos, en estos tres pasos que le hablé anteriormente, estamos hablando de lo que es las manifestaciones clínicas, pero para uno confirmar que el diagnóstico de anemia ferropénica es importante pruebas de serología. Para el entendimiento, digamos, ocupamos un hemograma y un perfil férrico, ¿verdad? En el entendido de que la anemia leve es inferior, digamos, a los 11 miligramos por decilitro hasta los 10 miligramos por decilitro, que una anemia moderada puede ir de 7 a 9,9 miligramos por decilitro y que una anemia grave es menor a 7 miligramos por decilitro, podemos ver en los parámetros de la derecha los datos analíticos, digamos, en primera instancia del perfil férrico. Entonces, uno de los parámetros importantes a tener en cuenta es la ferritina sérica. Entonces, vemos aquí que los valores normales, según datos de la OMS, nos habla que va de 12 a 120 microgramos por litro. Usualmente ya valores, digamos, menores de 12, 15 miligramos microgramos por litro, ya hay una ferritina sérica disminuida. Entonces, este parámetro de ferritina sérica, principalmente el índice de saturación de transferrina y la capacidad de saturación de transferrina, son como las pautas o los datos clave que nos van a decir estamos ante un caso de ferropenia, ¿verdad? Y que dependiendo de la cifra, digamos, entre más baja, ya va a haber datos marcados, inclusive alterados en lo que es la hemoglobina, ¿verdad? Ya como perfil de la anemia o el hemograma como tal, digamos, ya inferior a los 11 como dije anteriormente, y dependiendo de lo que es la anemia leve, moderado o grave, y el hematocrito, obviamente, digamos, el recuento de Matías va a estar disminuido por debajo del 32%. Vemos que el volumen corpuscular medio, inclusive hay una literatura que habla de 80, menores a 80, esta dice menores a 75. Ya estamos hablando de datos sugestivos de una como tal anemia ferropénica, o sea, que ya hay anemia y que ya hay ferropenia. Entonces, son datos, la ferritina sérica, el índice de saturación, la capacidad de saturación de transferrina y lo que es la hemoglobina y el hematocrito y el volumen corpuscular medio que nos van a servir para poder dar un diagnóstico certero, inclusive dependiendo de lo que es la edad del niño, podemos ver variantes como vimos en la segunda o tercera diapositiva que les puse al principio, ¿verdad? Que también hay que tener en cuenta los rasgos etarios. Ahora bien, podemos inclusive valorar, digamos, ya cuando, si nos queremos poner un poquito más específicos de saber en qué etapa progresiva de la anemia de la ferropenia está el niño. Vemos una ferropenia latente en donde ya lo que es el contenido de hemoglobina va a estar disminuido. La ferritina, obviamente, vamos a tener datos disminuidos ya como vemos en el dato de la derecha, o sea, se corrobora. Ya para una anemia de segunda etapa, una anemia manifiesta, pero sin anemia, ¿verdad? Vamos a ver ya problemas de sideremia o de la hemoglobina, ¿verdad? De la hemosiderina, que es otra de las globinas o las que conforman el eritrocito. Entonces, podemos tener datos sugestivos de lo que es sideremia. Ya para un diagnóstico de anemia ferropénica,
tenemos que tener en cuenta la hemoglobina, aparte de los datos de ferropenia, el volumen corpuscular medio, como vemos aquí, de 1 a 2 años, inclusive habla de menor a 67%, ¿verdad? Y 73 en caso de 2 a 5 años, ¿verdad? Entonces es muy importante tener en cuenta que la hemoglobina me va a dar pautas, que el volumen corpuscular medio me va a dar pautas para la anemia y que el hematocrito también, pero para los casos de la anemia y para la ferropenia vamos a tener la ferritina sérica, inclusive la acidemia se puede considerar en algunos casos y la capacidad, digamos, de saturación de transferrina, aquella que transporta el hierro, digamos, a lo que es la médula ósea, al hígado y al vaso, ¿verdad? Que es donde principalmente ocurre la eritropoyesis. Entonces es muy importante tener en cuenta el diagnóstico serológico. Ahora bien, el tratamiento. Para uno hablar de tratamiento, pues obviamente siempre tiene que haber una corrección de la causa. O sea, si el problema es un déficit, digamos, nutricional, la ferropenia se va a revertir, se puede decir que inmediatamente, digamos, los niveles de hierro empiecen a aumentar. Entonces es importante, si hay que corregir esa causa, ya los niveles van a cambiar. Obviamente, si hay una lesión sangrante, básicamente hay que corregir la causa. Entonces, lo que quiero decir con este punto es que si hay una causa evidente y física que hay que corregir, pues se corrige y inclusive se puede hablar de no utilizar, digamos, farmacológicos o en dosis bajas, ¿verdad? Entonces, hablamos ya de la parte dietética, porque debe aumentarse lo que es el aporte de hierro dietético, fundamentalmente a través del incremento de los alimentos, como dice ahí, de origen animal ricos en hierro. Las carnes rojas, el pescado, las aves, son fuentes importantes de lo que es hierro hémico, que es los que contienen hierro en su forma, digamos, mejor absorbible para lo que es el organismo o el intestino en este caso. O los no hémicos, como digamos ya lo que son legumbres, verduras y todo este tipo de alimentaciones, ¿verdad? Que nos pueden contribuir en menor medida, tal vez, de hierro por la cantidad limitada, pero que aún así aporta. Entonces, es muy importante las grasas y los carnes de origen animal y lo que son verduras y legumbres. Ya para el tercer paso, podemos utilizar la parte farmacológica, ¿verdad? Incluso las sales ferrosas, como vamos a ver más adelante, ya sea por vía oral o endovenosa. Y si hay, por ejemplo, una anemia inclusive grave, ya se habla de sustitución, o sea que hay que hacer una transfusión, ¿verdad? De concentrado eritrocitario de manera lenta, ¿verdad? Pero ya esos son, digamos, por ejemplo, para casos graves en donde haya que hacer una transfusión, porque ya con los pasos anteriores no es suficiente, ¿verdad? Ahora bien, dentro del gran espectro del tratamiento, digamos, las guías nacionales nos hablan de que en la anemia ferropénica, digamos, se utilice la dosis de 3 a 6 miligramos por kilogramo por día vía oral, dividido, digamos, cada 8 o 12 horas. Se habla también de una profilaxis de 2 a 4 miligramos por kilogramo por día, dividido cada 8 a 12 horas. Digamos, si es un recién nacido con bajo peso al nacer o prematuro. Si es un niño, digamos, nacido pretérmino o inclusive, digamos, que es menor al año de edad, se puede dar una profilaxis de 1 miligramo por kilogramo por día vía oral, ¿verdad? Como es común en la práctica médica actual dentro de la atención primaria. Vamos a tener, como vemos en la imagen en imágenes de la derecha, variantes de hierro, digamos, no solo las dentro del gran espectro del tratamiento de las sales ferrosas, inclusive vamos a tener el sulfato ferroso, vamos a tener el hierro aminoquelado, como vemos en el intraferro, vamos a tener el hierro polimaltosado, como vemos en el Vitalix, o digamos hierro con carboximaltosa, que ya inclusive son tratamientos por vía parenteral, que dependiendo del caso del niño o la niña, así es como debe utilizarse. Entonces, usualmente se utiliza el sulfato ferroso a esas dosis, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, las madres comentan que hay muchas,
efectos secundarios. Entonces, inclusive se hablan de que se manchan los dientes, de que hay intolerancia un poquito gastrointestinal y que nos conlleva a una poca adherencia al tratamiento. Entonces, hablamos de variantes como el hierro polimaltosado. Inclusive vemos ahí el Intrafer. Este es un poco mejor tolerado por el niño y sufre de menos consecuencias como lo es la mancha, el manchado de dientes y los efectos gastrointestinales, como dije anteriormente, que son los que llevan a que la madre no le esté dando pues el hierro adecuado al niño. Entonces, existen estas variantes. El hierro aminoquelado. Para el hierro aminoquelado, inclusive se habla de que, como antes que no lo mencioné, el hierro usualmente, digamos, se dice que para que aumente su absorción se debe dar alejado de las comidas, ¿verdad? Que para que aumente mejor su absorción, porque si no va a disminuir el hierro aminoquelado. Inclusive se habla que se puede utilizar mejor porque se puede utilizar con comidas y no va a disminuir su absorción. Entonces, es una alternativa bastante utilizable. En la caja tenemos el hierro polimaltosado también, que es como el que actualmente ya es el que se utiliza. Según una lista oficial de medicamentos, digamos que ya lo tienen por ahí. El hierro parenteral, digamos, si hay un fracaso en la vida oral, ¿verdad? Que no sé, que tal vez a la madre se le dificulte estárselo dando al niño, pues se puede utilizar, digamos, hierro parenteral, como por ejemplo el Ferinject, que es hierro, digamos, con carboximaltosa, perdón, o inclusive en la caja tiene lo que se llama el hierro extrano, ¿verdad? Que ya son para casos condicionantes en los que se suele utilizar, pero digamos en las guías nacionales nos hablan de lo que es las dosis y también en lo que debemos hacer es inmediatamente que uno debe, que ya diagnostica digamos, la ferropenia, se debe dar un seguimiento, digamos, alrededor del mes después, digamos, independientemente o 30 días, incluso se habla, independientemente, digamos, de los días que sean. Entonces, la hemoglobina, como dice ahí, se suele normalizar en 1 o 2 meses o hasta 4 meses. Entonces, por eso, digamos, una vez que usted la diagnostica y da el tratamiento, debe dar seguimiento al mes inclusive pautarlo, inclusive hasta los 3 o a los 4 meses, digamos, de tratamiento, ¿ya? Pero, digamos, eso sí, uno le da el seguimiento, pero debe continuarse la ferroterapia, digamos, a las mismas dosis durante 2 o 3 meses más, como dice ahí, para rellenar los depósitos, digamos, a manera de profilaxis, ¿verdad? Porque ya los niveles de ferritina, digamos, los depósitos de hierro en la ferritina, es básicamente el último parámetro en estabilizarse. Entonces, se debe dar continuamente por este periodo para que uno vuelva a hacer, digamos, un perfil férrico y un hemograma y verlo reflejado en los valores normales. Entonces, es muy importante tener en cuenta las variantes que debemos tener y las dosis y la profilaxis que actualmente en Costa Rica, aún sin el perfil férrico y demás, se suele dar profilaxis por todas las consecuencias que hay, sobre todo dentro del trastorno, digamos, o los trastornos, digamos, neurocognitivos y en el desarrollo del niño, porque como es un niño en crecimiento y en desarrollo, ¿verdad? Va a estar aumentado así digamos, su demanda. Entonces, la oferta debe ser, digamos, equivalente a lo que el niño esté ocupando, dependiendo de la edad en la que presente, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo importante aquí dentro de la prevención? Obviamente la dieta adecuada en alimentos ricos en hierro. Como dije anteriormente, las carnes rojas, el pescado y las aves, digamos las blancas, las carnes blancas, son fuertes importantes de hierro. Quizás no, digamos, de lo que es un hierro en altas dosis, pero es muy importante mantener esa dieta. O sea, que después de los 6 meses de la lactancia materna exclusiva, ¿verdad? Se debe ir introduciendo poco a poco lo que son este tipo de alimentos. Por lo mismo, para evitar lo que es los bajos depósitos de hierro. Importante, el consumo excesivo de leche de vaca. Se habla en las guías que no más de 500 mililitros, ¿verdad? Se le debe dar al niño, digamos, de leche de vaca, porque, digamos, más allá de eso,
pues vamos a ver una alteración de lo que es el hierro, del hierro, digamos, o el metabolismo del hierro. Además de que las cantidades de hierro tampoco son importantes en estas, digamos, en estas presentaciones de leche de vaca. Si van a utilizar fórmulas enriquecidas, ojalá que estén enriquecidas con micronutrientes como hierro, porque si hay una faltante, un déficit de hierro, en todas estas fórmulas, pues no estamos abasteciendo o suplementando adecuadamente al niño. Y básicamente, pues no estamos satisfaciendo las necesidades fisiológicas de lo que es los depósitos de hierro. Entonces nos va a llevar a una ferropenia, entonces, y eso es lo que queremos evitar. Importante la suplementación en gestantes, obviamente. Las madres también deben suplementarse, digamos, cuando ya están gestando. Ojalá darle una profilaxis o que se esté alimentando bien, porque como dije ya en diapositivas anteriores, si la madre no se está suplementando adecuadamente, pues se lo va a transferir al niño y lo que va a hacer es que va a haber una ferropenia materna con transmisión, digamos, al niño, ¿verdad? O al recién nacido. Obviamente una profilaxis adecuada para un buen desarrollo del niño, como dije anteriormente, 1 miligramo por kilogramo por día es lo que se suele utilizar hasta los 4 meses alrededor, que se le puede hacer un perfil, digamos, de hemograma, o inclusive perfil férrico, para saber o las necesidades que deba tener, digamos, según este niño y tal vez inclusive ajustar las dosis, ¿verdad? Y obviamente inclusive identificar los grupos de hierro, los perinatales, los lactantes y los mayores a 12 meses que pueden tener consecuencias graves y que deben ser tratadas, digamos, adecuadamente. Entonces, dentro de estas pautas es importante la dieta, como dije anteriormente, mucha suplementación al niño, el proceso, digamos, de introducción de carnes y si se va a utilizar fórmulas, pues que sean bien enriquecidas para suplementar ese faltante. Entonces, dentro de los aspectos de prevención, es muy importante eso. Ya sabemos que es un problema de salud pública y que con estas pautas adecuadas nos podemos cerciorar de que un niño desarrolle adecuadamente y su crecimiento sea el adecuado, ¿verdad? Entonces, muy importante los controles de las citas y demás para poder estar hablando al niño en cuanto a su crecimiento y sobre todo en las curvas, ¿verdad? De desarrollo del niño, ¿verdad? En este caso, ya les dejo lo que es la bibliografía consultada y muchas gracias por su atención.